Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. En el objetivo. Y afrontamos ya este otro mundo, es En el objetivo, y vamos a hablar enseguida con Fran Escandell de un tema para mí apasionante, espero también que sea para los oyentes. Y vamos a darle entrada ya a nuestro compañero Frank Escandell. Buenas noches. Sí, hola a todos, muy buenas noches. Bueno, ya nos hablaba Frank hace 2 semanas de la simbología, en este caso de la película Noé, pero en esta ocasión cambiamos totalmente de terreno, nos vamos también a una película que es 2001, una odisea en el espacio, pero que nosotros esta noche hemos titulado 2001, la odisea de Zaratustra. Cuéntanos, Frank. Pues sí, efectivamente, es un poco, no es cambiarle el título a la película, es cambiarle el sentido. Para poder, digamos, poner la base de lo que vamos a hablar, hablemos simplemente los oyentes que no estén familiarizados con la película. Esta es una película del año 1968, sí, dirigida por el gran Stanley Kubrick, una novela que fue también escrita por Arthur C. Clarke, ni más ni menos que el que les han llamado el rey de la ciencia ficción. Ambos, tanto el libro como la novela como la película, son del año 1968. Estamos viendo entonces es una película filmada y una novela escrita antes de 1969, el primer alunizaje. ¿No? Entonces estamos hablando de una casi que de otra época, y sin embargo la película en muchas cosas es más que profética. Fíjate, Frank, sí, que ha pasado casi medio siglo, ¿eh? Efectivamente, y la película sigue impactando. Le hemos llamado, hablemos de esto, le hemos hablado Zaratustra por más de una razón. Resulta que la imponente música que con la que se identifica la película, ese famoso introito de 3 tonos, además es muy específico porque tiene 3 tonos, muy poderoso. Precisamente es la obertura llamada Amanecer de una obra llamada en alemán Also sprach Zarathustra, o Así habló Zaratustra, que es asimismo
una dedicatoria, una obra musical dedicada a un libro llamado también Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, siglo XIX. Entonces es importante el apuntarle el dedo al famosísimo profeta muy antiguo también, 700 años antes de Cristo, porque es el primer profeta fundador de una religión, además, el que propone la religión de Ahura Mazda, y es el primer profeta que, y aquí el punto importante, que distingue entre el bien y el mal. Es decir, antes de eso, en esta zona del mundo no había habido una religión que distinguiera entre un dios malo y un dios bueno. Simplemente, como vemos en el hinduismo, por ejemplo, donde los dioses, entre comillas, malos y buenos, son simples expresiones simultáneas de la naturaleza humana. No en el caso de Ashurspitama Zaratustra, que es su nombre en avestaní, o Zaratustra, o Zoroastro, como le llamamos nosotros en Occidente. Sí. Entonces es importante porque la película trata precisamente de, digamos que de desdoblar, de violar ese dualismo en el que hemos crecido los occidentales y ver más allá. Dicho esto, si los oyentes después de esta intervención pues deciden ver la película, lo primero que van a ver es algo muy extraño y muy inusual, porque se ve una pantalla totalmente negra y se ve además una música que tiene un tono profundo, tétrico. Da la impresión de que nos está queriendo sumergir en ese, como dijo aquel poeta, en ese averno profundo y rotundo donde los hombres se encuentran a sí mismos. Es el infierno de uno mismo. Entonces está queriendo darnos una visión de la condición humana como algo a lo que hay que enfrentar y algo de la cual hay que aprender. Luego de eso tenemos en la película la secuencia del amanecer del hombre, bastante darwiniano desde ese punto de vista, porque son seres con apariencia de simios, en la que hace 4 millones de años, uno de los, por cierto que en la película no aparece, pero en la novela sí, la novela es impresionante, simplemente. Sí. Aparece un personaje llamado Observador de la Luna, que es uno de los jefes tribales de una de los grupos de simios que hay por ahí, o de Australopithecus, por decirlo así, que están por ahí, y le llaman Observador de la Luna porque siente curiosidad por ver una luz que está por las noches tendido en el horizonte, dice la novela. Sí, entonces este observador de la luna está en su cueva una noche, se ve además a los simios sufriendo de miedo porque están escuchando a las fieras y a los depredadores, que ellos son víctimas de ellos. Ellos están al borde de la extinción, se están muriendo de hambre, y de repente, otra vez, justo al amanecer, vemos entonces que aparece un monolito. Y aquí me voy a referir a un monolito, es una construcción totalmente negra, un cubo perfecto de 1 por 4 por 9, eso es lo que dice la novela, es el cuadrado, además es significativo porque es el cuadrado de los primeros 3 números de 1, 2 y 3, es 1, 4 y 9. Y debo decir que hay un usuario en Facebook, no puedo decir su nombre, hay un usuario en Facebook que ha formulado la pregunta, sí, cuál puede ser el simbolismo del... Lo tengo aquí anotado, te lo iba a decir ahora, pero bueno, estás adelantado tú, me parece perfecto. Sí, efectivamente, entonces lo dejamos para el final, no hay ningún problema. No hay problema, ya que estás con el monolito, pues aprovechamos que efectivamente hay una pregunta que dice que en lenguaje esotérico, ¿qué simboliza el monolito, no? Yo diría, porque esto es una opinión personal, ¿no? Pero yo diría que la escena es simplemente sublime. Hay una música, además, otra música profunda, tétrica también, cuando ellos están, estos seres simiescos están alrededor, están asustados, no saben qué es lo que se les ha aparecido, no saben cuándo ha llegado, y es Observador de la Luna, este jefe de esta pequeña tribu, el que se acerca poco a poco y va tentando la suerte hasta acercarse, hasta poder tocarlo. La primera imagen que me viene a mí a la mente es el retrato ese de la creación que está en la Capilla Sixtina, donde se ve a Dios extendiendo su mano derecha y se ve a Adán
extendiendo su mano izquierda. Parece que Kubrick, a través de esa imaginería, nos está queriendo decir que el monolito es una especie de sello de un creador, en realidad, y tiene en realidad esa finalidad, porque resulta que no se ve muy bien en la película, pero en la novela el monolito incide en la estructura mental de estos seres simiescos, y entonces les provoca, les incita a la inteligencia. Entonces, a partir de ahí vemos otra escena muy importante en la que uno de este observador de la luna, además sublime, una escena sublime por demás, está levantando, descubre en el suelo un hueso, y entonces empieza a golpear hacia el suelo con los otros huesos, y descubre entonces el gran descubrimiento de la condición humana. No fue el fuego, fue el arma. Es decir, se da cuenta de que puede salir por sus propios medios, puede salir de la línea casi de ese final, de esa extinción a la que está, a la que sigue, a la que va en ruta. Entonces puede salir de ello, y hay animales a su alrededor que ahora descubre que son comida, y entonces empieza a matar animales para alimentarse. No es ningún secreto de que digamos que el consumo de carne roja en su momento, ¿no? El consumo de carne roja, y al obligar a nuestras mandíbulas a masticar eso a través de los miles, incluso millones de años, eso obligó a la capacidad craneal a agrandarse. Entonces, al agrandarse, claro, nuestros cerebros también crecieron, se vieron obligados a crecer. Todo esto por necesidad, no por libertad. Luego de eso, arroja por los aires, ¿no? Una vez que ha logrado el dominio de sus tierras, nace entonces el primer animal imperial de la creación, que eso es lo que el ser humano es, si lo podemos llamar de esa forma, el primer animal imperial. Y entonces se ve esta escena donde ese garrote, digamos, vuela por los aires, y de repente hay un cambio estrepitoso de imagen. Aparece una especie de satélite que está orbitando el planeta Tierra. Inmediatamente viene a la mente otra vez, la música cambia totalmente, y nos enseña con el Danubio Azul de Strauss, además, con el Danubio Azul, un satélite que está girando alrededor de la Tierra, simplemente dándonos a entender de que son instrumentos es decir, del ingenio humano, que ese arma le ha llevado al ser humano a esos avances. Eso es lo que nos dice la película en ese sentido. La película, antes de seguir adelante, debemos puntualizar que la película es muy, muy importante, porque, pues, digamos que en la época en la que se dio, la época además de la Guerra Fría, y además se refleja muy bien en la película, pese a todos los avances tecnológicos que nos muestran, siempre existe en la película la sombra de la Guerra Fría. Le impone a millones de personas en aquella época, e incluso hoy en día, algo que no haríamos normalmente, y es pensar en el rol, en el papel y la responsabilidad que tiene el ser humano en cuanto al universo se refiere. Entonces, volvemos entonces ahora, y hemos explicado lo del monolito, hemos explicado qué es lo que le hace el monolito al simio, le incita a ser inteligente. Entonces, por sus propios medios, comienza en el camino de la evolución, como se conoce en términos darwinianos, a hacerse más inteligente y más complejo, pero no por eso más evolucionado, porque la película trata exactamente de eso. Y vamos entonces a la estación espacial, donde aparece el doctor Heywood Floyd y todo ese tipo de personas. Muy bien. Pero hay un personaje muy importante que es uno de los astronautas que va en la famosa nave, es el doctor Dave Bowman. Aquí empieza el juego de las palabras, porque Bowman en inglés significa arquero. Inmediatamente nos da esa imagen de que Kubrick está queriendo decir algo sobre los cielos, porque el arquero también se le conoce con el nombre de Orión, y el nombre de Orión tiene, en ese lenguaje simbólico, es el que lucha
con el toro, en este caso la constelación de Tauro está justo, esto es mitología pura y dura, la constelación de Tauro es la que está frente a Orión, Sí. y entonces es una escena de la taurotonía, el toro siendo como si fuera una plaza de toros nos refiriéramos. El toro es entonces una especie de representación de la naturaleza, de la brutalidad de la naturaleza, que el hombre debe doblegar, aprendiendo de ella, pero debe doblegar y debe dominar. Nos da esa impresión porque precisamente a ese astronauta al que le sucede todo un periplo iniciático, profundamente iniciático, y hay digamos que hay tres pasos, o casi una cuestión de 3 grados en la película. Una es al principio, cuando suena esta música, que aparece, hay un alineamiento estelar y se ve al inicio de la película, cuando surge desde el lado oscuro de la Luna. ¿Por qué no? Desde el lado oscuro de la Luna surge el planeta Tierra y después detrás el Sol. Un eclipse total de Luna sería eso desde nuestra perspectiva. Entonces, hay ahí inmediatamente dibujado un halo que está al revés de como debería ser, porque nosotros, pues, si le damos la vuelta, estamos viendo un símbolo de la diosa. Aquí en este caso estamos viendo un símbolo del dios, está hacia abajo, está invertido en ese caso. Es decir, todo lo que nos han enseñado no es como nos lo han enseñado por una función social. Debes verlo desde otro punto de vista. Esta película te va a enseñar cómo están las cosas hacia abajo, o eso por lo menos es lo que me dice a mí. Sí. Volvemos a ver eso cuando el simio, en este caso observador de la Luna, toca el monolito. Volvemos a ver esa imagen por un momento en la pantalla. Volvemos a ver esa imagen también cuando Dave Bowman es incitado a entrar en el monolito, que tiene además, ahora veremos desde el punto de vista científico qué es. Cuando Dave Bowman es atraído por el monolito y entra entonces en una especie de casi un viaje psicodélico, por decirlo así, recordemos también la época en la que fue filmado, en un viaje hasta el centro de la galaxia, según la novela, donde él sufre la última metamorfosis. Vuelve otra vez a sonar, él está en una especie de zoológico, una habitación de hotel, para quienes han visto la película, está en una habitación de hotel donde suenan, donde hay unos sonidos de burla, como que hubiese alguien observándole y burlándose de lo que es. Y pasa el tiempo y él muere ahí entonces y da su último paso, vuelve a aparecerse el monolito y entonces inmediatamente surge la última figura a la que se refiere esta película, que es el niño estelar, the Star Child, en este caso. Es el niño estelar, es esa figura que aparece, un feto humano, por decirlo así, con los ojos muy abiertos. Un símbolo además de que la conciencia humana ha llegado a su límite. Tiene los ojos abiertos y está flotando en el espacio. Aparece en la carátula de la película. Exactamente, es una de las carátulas de la película, efectivamente. Entonces el niño estelar está flotando y se ve al final de la película cómo está aproximándose a la Tierra, está viendo aquella Tierra que le vio nacer, pero le ve con otros ojos. El destino es otro. Y eso nos da que pensar la civilización extraterrestre que envía estas, vamos a llamarle máquinas o dispositivos. En términos científicos se les conoce como los dispositivos von Neumann, es decir, son una especie de robots que se pueden autorreplicar, es decir, se pueden multiplicar en número y cumplir con una serie de funciones. La función que cumple el monolito en este caso, en respuesta al caballero que ha hecho la pregunta por Facebook, es prácticamente la que la mayoría de los seres humanos tenemos de Dios. Y permíteme que vamos a decir el nombre, es Juan Carlos Heredia, que, vamos a ver, yo tengo permiso para decirlo. Muy bien, y ha sido quien ha realizado... Si se ha dado su permiso, sí se puede decir. A Juan Carlos Heredia, efectivamente. Entonces, es la visión que tenemos prácticamente de Dios. Es un Dios mecánico, inflexible, es decir, casi ausente de la por decirlo así, un Dios por demás impersonal,
ausente de la condición humana, aunque nosotros queramos hacerlo, que queramos tenerlo presente siempre. Son dos visiones, eso es motivo de otro programa, pero esta visión que más o menos todos los seres humanos tenemos de que digamos que ha logrado la creación, ha hecho esto y después lo ha dejado para que cumpla o no su designio. Y es que eso en la película no se ve bien, pero en la novela, cuando uno lee la novela, sí. Y yo le voy a recomendar a los oyentes, además, que no solamente vean 2001, sino que la segunda película, 2010, también es una novela, y hay otras dos novelas más que no están hechas. Nadie se ha atrevido a hacer una película, especialmente la tercera. Sería bastante problemático. 2061 y 3001, que es cuando finaliza toda la cuestión y se sabe quién es el autor de los monolitos y cuál es la misión que tenían en este caso, ¿no? Es simplemente aquella deidad primigenia, primordial, que incita no al progreso, incita al proceso, que es diferente, incita al proceso, da el primer empujón y deja que la especie biológica, en este caso, nade por ese tormentoso mar que llamamos la evolución o la involución. Eso ya depende de nosotros mismos. Sí, me gustaría preguntarte algo, porque primeramente también una pregunta de un oyente, pero permíteme, cuando has hecho mención del niño con los ojos muy abiertos, ese bebé, ¿para ti tiene alguna simbología el que mire abiertamente con los ojos hacia arriba? Sí, claro, está viendo hacia arriba por el ángulo, digamos, de la cámara. No está viendo al espacio, está viendo a la Tierra. Es decir, ha completado un ciclo casi como un rito iniciático en 3 grados. Y al llegar a ese 3 grados, se conoce más o menos que el tercer grado siempre se refiere a la maestría de sí mismo y a la maestría espiritual, pero entonces se convierte, ese niño es como decir un Buda, ¿correcto? Es un iluminado, por decirlo así, pero el Buda toma la forma del Bodhisattva. Y tenemos ahí a Harry Marcus, que nos puede explicar perfectamente bien qué es un Bodhisattva. El Bodhisattva es un Buda, es un iluminado, pero se da la vuelta y dice que la iluminación no es solamente para mí, ahora es para el mundo. Y entonces el Dave Bowman, que se transforma en ese niño estelar, es el enviado, casi un Bodhisattva, casi un Cristo, por decirlo así, que es enviado de vuelta a la Tierra para contemplarle y para prepararles el camino. Que eso comienza a discernirse una vez que uno lee o ve la segunda película. Estamos hablando con Frank Scandell dentro de esta sección en El Objetivo, basado en la película 2001 Odisea en el espacio. Nosotros hemos titulado esta noche, como he dicho al principio, 2001 La Odisea de Zaratustra. Harry, ¿quiere comentar algo respecto a lo que dice Frank? No, en realidad no, porque extendería muchísimo el tema si empiezo a hablar sobre el Bodhisattva. Ajá. Y eso estamos... Es muy amplio, ¿no? Efectivamente, es muy amplio. Sí. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Hay un oyente, Frank, que dice, concretamente es Juan Blanco, dice que cuál es el título en el que se basa la película, o si es el mismo título para el libro también. Sí, efectivamente, es el mismo título, 2001, Una Odisea en el Espacio. Es correcto, en ambos casos es el mismo título, sí. Voy a referirme a una cosa, porque a lo mejor algún oyente también querrá escuchar algo al respecto. Es la historia del adorable HAL, que es la computadora hiperinteligente que está a bordo de la nave. Sí. Claro, en este caso no lo vamos a tocar mucho porque digamos que es uno de los recursos de Kubrick, mostrar las miradas y los ojos. En todas sus películas vemos este tipo de iconografías, ¿no? Que los ojos quieren mostrar algo. En este caso Hal también quiere mostrar algo, quiere mostrar que hay es casi una alabanza al transhumanismo en este caso, porque Hal le pide, de hecho hay una escena de la película además que es conmovedora, porque le está pidiendo que por favor no le borre la memoria, que no le haga morir. Así exactamente, le está pidiendo a Dave Bowman que no le quite que no le quite su vida prácticamente, que no lo mate. Sí. Es toda una metáfora del Alzheimer esa parte. Sí,
se puede tomar por ahí exactamente, pero claro, es que nos tendríamos que meter en un campo que es el de la cibernética o la inteligencia artificial, que no es el caso de lo que estamos discutiendo esta noche. Sí, más bien es muy incide muchísimo la película en la cuestión de la condición humana y de cómo el universo no es, en este caso, un sitio que, aunque nosotros queramos verlo así, no es un sitio, dice la película. No es un sitio que esté lleno de amor, ni de amabilidad, ni de ángeles, ni de cosas buenas. Es un sitio brutal, cruel, en este caso es despiadado. Digamos que en la película además está muy claro, porque se le dan dos oportunidades a la especie humana. Una, cuando aparece el monolito frente a estos simios, y dos, cuando Heywood Floyd y la tripulación, sí, además de los Estados Unidos, como tiene que ser, sí, están en el suelo lunar, sí, y le bautizan además como TMA-1. En ese momento descubren un monolito en el suelo de la luna, y este monolito emite una señal, es decir, una señal de alarma que va a llegar hasta el destinatario diciendo: han alcanzado ya el nivel tecnológico. Ese es el mensaje de esa propia escena de la película. Esta alarma es: han alcanzado el nivel tecnológico, están preparados. Están listos. Podemos decir, están preparados ya, ¿no? Están preparados ya, efectivamente. Claro. Entonces, tienen que elegir a uno, en este caso, o se tiene que sacrificar uno, el sacrificio, hacerse sagrado, tiene que efectuarse el sacrificio de uno, y es el sacrificio, fíjate, del astronauta llamado Dave Bowman, como hemos dicho, que es el arquero. Justo le han puesto ese nombre, y tratándose de Kubrick no es ningún accidente. Le han puesto el nombre del arquero para representarle mitológicamente. Es decir, cuando hablamos de un mito, tenemos que tener en cuenta, y la película 2001, Odisea en el espacio, es un mito moderno. Cuando hablamos de un mito, se le hace un mal uso a esa palabra como si es algo, como si fuera mentira, y no es así. Un mito simplemente es un relato primordial que, como la película misma y con los efectos especiales que tiene, y con la música además que tiene, tanta música tiene que menos de la mitad de la película tiene diálogos, si nos damos cuenta, sí, y le ponemos un cronómetro, menos de la mitad de la película tiene diálogos. Entonces, con todas esas películas y todas estas representaciones y estas cámaras quietas que están ahí, tratando de que nosotros veamos algo en ello, lo que nos están tratando de hacer es que no razonemos, sino que comprendamos. Es decir, es una experiencia subjetiva lo que quiere la película, no es un simple razonamiento de decir: está ahí, están viajando a Júpiter. Bueno, pero ¿por qué es el planeta Júpiter? ¿Por qué tiene que ser Júpiter y no otro planeta, por ejemplo, como se retrata en la película? Sí. Y no exactamente en la novela, sí, en la novela ellos van a Saturno, fíjate, el dios del tiempo y de la muerte. Lo que está haciendo Fran Escandell esta noche es un poco un trabajo de telepatía, porque realmente me está captando todo lo que estoy pensando, y va a preguntarle por Júpiter y se ha adelantado, con lo cual me estás captando el pensamiento, Frank. Y estamos en el año 2014, no 2001. Sí, sí. Exactamente. Entonces, es un relato primordial que exige una experiencia subjetiva, que quiere inspirarnos en la comprensión, no en el razonamiento, como si fuera, y es una película, y lo que quiere Kubrick en este caso es golpearnos, zarandearnos intelectualmente, desde el punto de vista emocional, además, y quiere zarandear nuestra emocionalidad, quiere zarandear nuestro subconsciente, por decirlo así. Es decir, ¿a dónde va a llegar esto? ¿Y qué mensaje tiene esto para la condición humana? Éticamente, porque éticamente es como nos acercamos unos a otros, como convivimos unos a otros, es éticamente. Entonces, la película trama todo este tipo de cuestiones, utilizando estos recursos mitológicos y simbólicos muy profundos, como es digamos que esa escena que es además mítica, donde está el monolito, se está viendo desde abajo, sí, y encima está el arco del sol,
hay por ahí alguno de los oyentes en Facebook que incluso tienen esa imagen como su digamos que como su foto de perfil, ¿no? Tremendamente profunda, es decir, se aleja totalmente de la digamos que de la vamos a decirlo así, sin más, de esa visión exclusivista, lunar, celosa, que tenemos del creador, en este caso, si hay alguno que tenemos de él, hacia una visión más solar, digamos, más abierta, más refulgente, más universal, de que estamos aquí y somos responsables de nosotros mismos, y que la Tierra quedará aquí una vez que nos hayamos marchado, y que debemos hacer algo al respecto, pero no por la Madre Tierra, por decirlo así, o por el Padre Sol, sino por la especie humana. ¿Cuál es el proceso? Eso es lo que nos dice esta película. Hay también una imagen, me gustaría saber tu opinión, Frank, porque en el momento que los astronautas observan el monolito, su actitud es una actitud muy sosegada, muy tranquila, ¿no? Para nada se alteran. ¿Por qué crees tú que esto es así? Exactamente. Fíjate que el Kubrick además realiza ese truco y pone la misma música cuando el monolito está en la caverna con los simios estos, pone la misma música como cuando los astronautas descubren el monolito en el suelo de la Luna. Lo que pasa es que vemos entonces el contraste, ¿no? La actitud de unos y la actitud de los otros. Yo creo que más bien es de sorpresa. Ellos ya sabían que allí había una anormalidad magnética, ¿no? Pero no se imaginaron que una estructura tan perfecta de 1x4x9, un monolito que era más oscuro que el mismo espacio, dice la novela, que se desapareciera, y entonces me parece que es la misma reacción que tenemos, que en este caso los simios tuvieron, pero la forma de la reacción es distinta, es decir, casi una expresión de gozo en este sentido, de poder ver de que no estamos solos, de que nunca hemos estado solos de alguna forma, y me parece más bien que la palabra aquí que puede, digamos que descifrar o puede indicar la actitud de esos astronautas es la reivindicación. Aquello que parece que nosotros sabemos, pues finalmente hay un objeto extraño, externo a la condición humana, totalmente desconocido en su misión, en su propósito, pues está frente a nosotros y viene a reivindicar uno de los grandes, que es, al fin y al cabo es uno de los grandes temas sobre la existencia, sobre nuestra existencia. ¿Estamos solos? Bueno, la película dice que no, efectivamente no estamos solos. ¿Tú crees, Frank, que estamos ante la película que más nos ofrece en lo que a simbología se refiere? Sí, es bastante profundo, me refiero en esto al sentido de por qué se ha elegido la cuestión esta de Zaratustra, y por qué resulta que es que la música también tiene algo que ver, y tenemos dos de los Strauss también cuya música se eligió, Kubrick la eligió para la película. Nada es por accidente, es decir, está todo milimétricamente calculado, tal como la personalidad obsesiva de Kubrick, él era así, y está milimétricamente calculado. ¿Por qué Zaratustra? Pues ese poder simbólico que tiene una religión además que está basada, como los parsis en este caso, que está basada en el culto del fuego. Aquí el fuego es otro, en este caso. El fuego digamos que es un fuego, usemos una metáfora, es un fuego negro, es un fuego que está adentro, y es con el que se inicia la película, es ese fuego que Kubrick pretende que nosotros descubramos dentro de nosotros mismos. Es ese fuego que nos lleva casi alquímicamente a un proceso. Ese proceso es el que lleva a Dave Bowman a morir en una cama y convertir a ese monolito, en una de las escenas finales de la película, convertir a ese monolito en una especie de puerta dimensional donde él se transforma. Es una invitación, por lo tanto,
a la alquimia personal y a la alquimia luego, claro, personal primero y luego colectiva. Colectivamente siempre sabemos que eso es mucho más difícil, ¿no? Pero simbólicamente sí, y incluso hay cuestiones ahí esotéricas que son discutidas y discutibles. La película, como digo, habría que leer todas las 4 novelas hasta 3001, porque entonces uno entiende qué es lo que estaba haciendo ahí el monolito, que no es el único lugar donde ha llegado el monolito. El monolito ha estado en millones de mundos en la galaxia, según la última novela, ¿okay? Y entonces simplemente estaba dando el toque para que se diera la oportunidad a una especie a que pudiera desarrollarse a sí misma. Voy a tocar este subtema, digamos. Sabemos que la escala de Kardashev, por ejemplo, sí, el que la conoce, clasifica las especies básicamente en 4, digamos. En 4 es fase planetaria, fase estelar, fase galáctica, y hay una cuarta fase, digamos, que le llaman el continuum de espacio-tiempo. Sí. Esto es lo interesante de la película, porque la película, al querer ser una experiencia subjetiva, deja de importarle el espacio y el tiempo. Ya no importa nada de eso, importan otras cosas que no son el espacio y el tiempo físicos como nosotros los denominamos. ¿Okay? Entonces, en este caso, desde el punto de vista simbólico, cuando nos referimos a esta película de Kubrick, cuando vemos el monolito, este simio que descubre la carne que puede comer para poder sobrevivir, descubre que puede matar a su semejante para poder dominar su medio ambiente, y después de eso se convierte en un misil o se convierte en un satélite, parece ser, y digo que esto es una opinión muy personal, Kubrick nos quiere decir que el mal, lo que nosotros llamamos el mal, es una herramienta de la naturaleza para construirse a sí misma. Yo sé que esto pues puede molestar a algunas personas que no les gusta pensar en eso, pero la sugerencia está ahí y es bastante gráfica. Y sobre todo que hay libertad de expresión y cada uno tiene su opinión respecto a cómo tiene también su visión de las cosas, ¿no? Frank, estamos ya a punto de terminar. ¿Algo más que quieras decir sobre el asunto de esta noche? Sí, claro que sí. Invitar a los hace 2 semanas cuando tocamos el tema de Noé, pues hubo también reacciones de personas que yo respeto profundamente también, en los que no se cree nada de esto. Bueno, para investigar este tipo de cosas siempre hay fuentes y no tienen que ser ni libros secretos ni manuales de alquimia ni nada más. Digamos que el primer manual en el que uno debe fijarse para poder tener un criterio sobre, por ejemplo, esta película, son los propios recursos de uno y la propia, no solamente el propio razonamiento, sino también la imaginación, que es algo a los que nos invita Kubrick en ese viaje psicodélico cuando Dave Bowman es transportado al centro de la galaxia, muchas veces la velocidad de la luz, según nos dice la novela. Entonces, simplemente eso, ver la película, disfrutarla, no reaccionar como, por ejemplo, actores como Rock Hudson en el año 68, cuando fue a la premiere, vio 10 minutos de la película y salió corriendo diciendo ¿qué demonios es esto? No es tan simple como eso, es sentarse, observar y sentir. No se trata tanto de pensar, se trata más de sentir. Y yo invito a los oyentes a que hagan eso y sacar sus propias conclusiones, por supuesto. Ya para terminar, hay una cosa que tengo clara. Y es que hay una serie de películas, en este caso como 2001, como de Ser en el Espacio, que parece que fueron realizadas para unos, entre comillas, elegidos. Y uno de esos elegidos, sin duda alguna también, es Fran Escandell. Muy bien, pues Fran, muchísimas gracias de verdad, porque nos abres los ojos, y nunca mejor dicho, con ese niño, ¿no?, que también aparece en la carátula de la película, y nos abres los ojos a esa simbología que hay en esta película totalmente que la envuelve, ¿no? Y de verdad, gracias por este asunto. A vosotros por vuestra compañía. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, solo un apunte al margen.
de eso que acabas de decir, pues se puede ver también desde otro punto de vista. Incluso una película de lo más sencilla, anodina y que sin grandes pretensiones de encerrar algún mito, pues para el que está observando, si tiene la mente despierta, puede extrapolar a muchas cosas, sacar conclusiones incluso que el mismo autor de la película no tenía ni la más remota intención de transmitir. Bien, pues dejamos este mundo, que era el objetivo con este asunto que nos ha traído Frank Escandell, 2001, La Odisea de Zaratustra. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.